¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión que estamos haciendo con ustedes. Y bueno, como se los prometimos, ¿no? Definitivamente hablar de este cuento que ya está muy sobado, pero que pues nuevamente se hace presente, de una presunta relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la familia Guzmán Loera. Esto a raíz de un episodio en donde el presidente de la República se baja de su vehículo, se acerca a saludar a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, algo que nunca negó Andrés Manuel López Obrador y que dijo, pues eres una persona de la tercera edad, no se me hizo nada extraño acercarme. A partir de ahí se han tejido todo tipo de lucubraciones, desde una presunta protección a la facción de los Chapitos, hasta una especie de intermediación a favor de Joaquín y de Aureliano Guzmán Loera, este último, el otro hijo de la señora que en paz descanse, de Consuelo Loera, y que es una de las cabezas de las facciones del cártel de Sinaloa. Nuevamente este tópico se puso sobre la mesa a raíz de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en torno al fallecimiento de María Consuelo Loera, ¿no? El domingo 10 de diciembre fue durante su mañanera en donde se le cuestionó precisamente sobre esta versión, y lo que comentó el presidente de la República era respeto a la familia. Ya la señora estaba, pues yo estaba leyendo que era grande y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares y a todos los que pasan por esos trances, fue lo que indicó el mandatario estatal. Incluso citó a Terencio al afirmar que nada humano me es ajeno y que no hay que odiar, hay que poner en práctica ese principio filosófico universal de amor al prójimo, fue lo que dijo el mandatario, quien rechazó que se fuera a reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa. Ahora, esto dio pie, como insisto, a diversos comentarios y entre ellos a una fotografía, a una imagen totalmente falsa, pero que fue compartida por los diferentes miembros de la oposición, incluyendo a una actriz que es la señora Laura Zapata, quien abiertamente se ha dicho anti-López Obradorista, se ha dicho racista, se ha dicho clasista, se ha dicho fifí, es decir, no tiene empacho alguno cuando abre la boca Laura Zapata en mostrar todo lo que está mal de un sector de la sociedad, es decir, de este sector que ya lo hemos definido, no como los famosos pobres de derecha, porque aunque Laura Zapata se crea fifí o se crea millonaria, pues definitivamente no lo es. Obviamente tiene una hermana que está casada con un multimillonario, una hermana que es una gran cantante, que te ganó muchísimo dinero, definitivamente Thalía, pero que tampoco se compara a las fortunas de su esposo, Tommy Motola, o incluso de, no sé, María Aramburu-Zabala, por ejemplo, ¿no? Por citar a una mujer millonaria en nuestro país, o también, por supuesto, las personas que en su momento heredaron la fortuna de la familia Beckman, por ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, la actriz Laura Zapata generó un revuelo tremendo cuando compartió un tuit en donde aseguraba que el presidente de la República había ido al funeral de la mamá del Chapo Guzmán. La realidad es que esa imagen correspondía al velorio de Miguel Barbosa, el ex gobernador de Puebla. Sin embargo, entiendo perfectamente que haya irresponsabilidad en Laura Zapata. Insisto, es una persona completamente delirante en cuanto se refiere al tema de la 4T y no lo esconde. Esa es la verdad de las cosas. Entonces es normal que gente como ella pues lance este tipo de imágenes, este tipo de mensajes, porque la intención de ellos es denostar por denostar. No hay ningún tipo de cordura, de análisis frío, ni siquiera intento de ello. Ellos lo que quieren es golpear, ven algo así y lo lanzan. Escuchan un audio especial en WhatsApp y sin medirlo lo comparten, porque de eso se trata su manera de ser. Punto. No. Lo que llama la atención es que haya sido replicado por algunos integrantes de la oposición, por algunos tuiteros, por algunos youtuberos anti-López Obradoristas, influencers, quienes abiertamente pues, hicieron el ridículo, ¿no? Bueno, dijeron, no, es que el presidente sí fue, ¿no? Pues el presidente no fue, porque esa imagen, como luego fue desmentida por diversas voces, pues era falsa, era totalmente falsa. Y aquí viene un punto que me parece muy interesante analizar. El cártel de Sinaloa y su relación con la política mexicana. Ese es uno de los puntos que me parece de verdad muy, pero muy interesante en
historia, porque en el PAN se rasgaron las vestiduras cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Pero caray, Felipe Calderón saludaba al hijo de la señora, y no solamente al hijo de la señora, al compadre de la señora. No se trata de decir el PRI robó más, pero pues sí hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles entre saludar a una señora de la tercera edad, por muy mamá de un delincuente que sea, a tener vínculos, negocios y relaciones con el delincuente. Y eso es lo que pasaba durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Genaro García Luna era la persona que daba las órdenes al cártel de Sinaloa y que ocupaba y ejecutaba con el cártel de Sinaloa distintos aspectos de la estrategia securitaria dictada por las agencias federales norteamericanas para el despojo de comunidades de recursos naturales a través del pretexto llamado guerra en contra de las drogas. Y ni hablar de Vicente Fox Quesada, que fue el que le abrió la puerta a Joaquín el Chapo Guzmán, justamente cuando en Estados Unidos las agencias norteamericanas determinan que es momento de regresar al concepto de un solo cártel, la famosa federación, que ya lo habían intentado con el llamado cártel de Guadalajara, que encabezó en su momento Miguel Ángel Félix Gallardo, también sinaloense, pero que se había trastocado, se había interrumpido esta estrategia cuando a alguien se le ocurrió que era mucho mejor, ¿no? Fragmentar a los cárteles, convertirlos en especie de empresas y repartir el territorio porque consideraban que era la mejor manera de controlarlos. Y sí, definitivamente, si el crimen organizado fueran solamente los cárteles, seguramente los hubieran podido controlar, porque, insisto, el ejército y la marina, cuando quieren agarrarlos, van, los agarran y los hacen pedazos, así de sencillo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el cártel de Tijuana, por ejemplo, empezó a recibir mucho apoyo de un político muy importante en México, y no porque haya salido en Netflix, no va por ahí, ahí están simplemente las historias, los testimonios, los documentos, las denuncias del maestro Jesús Blancornelas, que le costaron varios atentados, por supuesto, de cómo Carlos Hank Padre, en un principio, después Jorge Hank, tuvieron una relación directa con el cártel de Sinaloa y fungieron como lavadores de dinero del cártel de Sinaloa, siendo que ellos eran los que tomaban las determinaciones y los hermanos Arellano pues eran los personajes desechables que se dieron cuenta muy tarde que eso eran los personajes desechables. Pero además estaba el papel de Ernesto Rufo, quien fue el primer gobernador de oposición, panista por cierto, ojo con esto, panista por cierto, y que respaldó en todo momento a los Arellano Félix. Estos dos grupos buscaron su crecimiento para que se convirtieran en el cártel dominante y controlaran todo el negocio de la droga, afectando, por supuesto, los intereses federales, así como también de otros empresarios, políticos, militares e incluso de los Estados Unidos. Por eso se libró una guerra, ustedes lo recordarán en esa época, en donde de parte del gobierno federal, con Ernesto Zedillo al frente, su brazo armado era el cártel de Juárez, de Amado Carrillo, que era en ese momento el más consolidado y el apoyado por las agencias norteamericanas, porque el cártel del Golfo siempre ha jugado este papel de ser la organización criminal de los intereses salinistas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay un excelente libro del maestro Carlos Facio en donde lo describe, en donde lo argumenta perfectamente de cómo el creador del cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos y de Raúl Salinas, y que metió mucha lana a la campaña de los Salinas, y cómo hasta la fecha de hoy, lo que es el cártel del Noreste, lo que es el cártel del Golfo como tal, siguen siendo un factor a favor del salinato. Y no solamente de los Salinas, también de los Bush, del otro lado de la frontera, y están ubicados en una zona como la Cuenca de Burgos, muy rica en cuestión de recursos naturales. Entonces, estos jugaban y ahí estaba también el cártel de Sinaloa. Pero el cártel de Sinaloa realmente, después de la desintegración del cártel de Guadalajara, pues había perdido mucha fuerza. Era un cártel que operaba, pero era un cártel menor. A raíz de que muere el Señor de los Cielos, a raíz de que el cártel de Tijuana se convierte en un problema y de que el cártel de Sinaloa, Carlos Salinas, rompe con Ernesto Cedillo, los grupos norteamericanos, así como los empresarios que respaldaban no a Tijuana, se dan cuenta entonces que era necesario un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo se llamaba Joaquín Guzmán Loera, por lo menos mediáticamente. ¿Y qué es lo que sucede? Lo sacan de la cárcel con Vicente Fox. Y entonces comienza ahora la andanada de tratar de consolidar una sola organización criminal
que respondiera directamente a las agencias de inteligencia norteamericanas, al ejército mexicano e incluso a la propia Marina. Todo esto, en lo que hemos platicado ya en otras ocasiones también, enclavado en la economía de guerra, en el complejo industrial militar y con su ramificación en la guerra, la falsa guerra en contra del narcotráfico. Pero no se esperaban que por supuesto hubiera tantos intereses también políticos, particularmente los salinistas, que dijeran no va a funcionar así, no va a funcionar así, y crearan un grupo como los Zetas, por ejemplo, que siempre actuaron bajo el amparo de la Sedena. Todo el tiempo los Zetas siguieron trabajando bajo el amparo de la Sedena. La Sedena siempre supo que los Zetas estaban operando y era su gran apuesta para combatir el narcotráfico y después se volvió yo creo que siguió siendo su apuesta para combatir, pero no para combatir el narcotráfico, pero no como nosotros lo entendemos, sino para imponer condiciones y para obviamente quedarse con el pedazo de pastel que lo consiguieron, ¿eh? Y defender los intereses salinistas. Y porque esa ha sido una de las defensas de Carlos Salinas de Gortari, la operación precisamente de esos grupos criminales. Cayó el cártel de Juárez en su propiedad, cayó ante el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana también fue extinguido por el cártel de Sinaloa y la única región, si usted lo ve, que se mantuvo, digámoslo así, fuera de, fue el cártel del Golfo. ¿Quién es el único político que continúa operando como tal? Pues Carlos Salinas de Gortari, los Bush y demás. Es decir, siempre hay un interés político detrás. Y el cártel de Sinaloa incluso lo dijo muy bien Miguel Ángel Félix Gallardo, lo dijo muy bien Ismael Mayo Zambada, lo dijo muy bien Vicente Zambada. Es decir, no es algo nuevo, ¿eh? No estamos descubriendo el hilo negro. Diferentes personajes de diferentes épocas lo han dicho en diferentes foros y oportunidades. Y podemos concluirlo con la frase de Miguel Ángel Félix: nosotros no estamos contra el Estado, somos parte precisamente del Estado. Vicente Zambada lo dijo: nosotros trabajamos para la DEA. Ismael El Mayo Zambada, en una entrevista con Julio Scherer, reconoció cómo opera el cártel de Sinaloa, a tal grado que dice: si hoy me matan a mí o me detienen a mí, ya hay alguien que va a tomar mi lugar. Así de sencillo, porque hay un libro que yo les recomiendo muchísimo, por cierto, que se llama, ahorita les digo, es Cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, de Diego Sorno. Y es que en este libro, caray, a ver, el Cártel de Sinaloa explica y detalla el mundo del narco en México. ¿Por qué? Porque Sinaloa es pionero en todo esto. Pioneros del negocio como Pedro Avilés, por ejemplo. ¿O qué me dice de este sicario conocido como el Gitano? Que esa es una historia bien interesante. Cuando Lázaro Cárdenas decide combatir los latifundios, a los terratenientes y demás, pone a un gobernador con estas ideas en Sinaloa. Y el cacique de la zona, el mandamás criminal, tiene sus guardias blancas operadas por este señor el Gitano, que serían como los cárteles en ese momento, y asesinan al gobernador. Y a partir de ahí inicia una relación muy perniciosa entre el poder político, el poder militar y la venta de droga. Pero no solamente hablamos de esto, también hablamos de policías como Guillermo González Calderoni, ¿no? Por ejemplo. ¿O ustedes recuerdan lo que pasó con los chinos durante la segunda década del siglo XX? Hablamos también de las primeras rutas transnacionales de la cocaína, ya lo he mencionado, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, el cártel de Sinaloa es la historia misma del narcotráfico en México. Y este libro que les digo de Diego Sorno es muy interesante porque habla con abogados de la mafia, habla con el hijo de un narcotraficante, habla con políticos, habla con guerrilleros, habla con empresarios, y todos ellos dan testimonios de cómo opera el cártel de Sinaloa. Y hay una frase maravillosa de uno de los empresarios donde dice: el cártel de Sinaloa nunca va a morir. ¿Por qué? Porque tú quitas al gerente, al director general, mano, pero el dueño ahí sigue. Y el dueño no es el Chapo Guzmán, no es Ismael El Mayo Zambada, ni mucho menos. El dueño, digámoslo así, el gran inversionista mayoritario del cártel de Sinaloa es Estados Unidos. Entonces, por obvias razones, va a seguir operando y va a seguir teniendo el peso específico que tiene, no solamente en la política mexicana, sino también, por supuesto, en otras latitudes. El tratar de justificar al cártel de Sinaloa porque el presidente se acercó a saludar a la mamá es una tontería. Es negarse a ver lo que hay detrás precisamente de esa organización criminal, y ya lo hemos detallado en otras ocasiones.
Y lo decíamos este fin de semana a raíz de lo sucedido en el Estado de México, a donde, por cierto, acudió Delfina Gómez, que ese era otro de los puntos que quería comentar con ustedes. Y ahí Delfina Gómez se comprometió con la gente que no iba a pasar nada. El pueblo es un pueblo fantasma, así de sencillo, no hay nadie ahorita. Hay muy pocas mujeres en el centro y eso. Y los pobladores de plano estaban pidiendo armas y estaban pidiendo chalecos antibalas, ¿no? Dice Delfina Gómez que no va a pasar nada. Bueno, ojalá. Tiene que combatir a la familia Michoacán y poner un alto a ese grupo vinculado con el grupo Atlacomulco. Así de sencillo. Porque pasa lo mismo que con el cártel de Sinaloa. El grupo Atlacomulco es el padrino de la familia Michoacán. Y por lo tanto, tienes que calmar al grupo Atlacomulco para que deje de estar haciendo este tipo de acciones a través de este grupo criminal, ¿no? Que ya había tomado el control de 26 municipios y que además pone hasta el precio de la tortilla, de la carnicería y de todo lo que sea ya una cadena alimenticia, una cadena productiva. Y en ese punto es en donde tenemos que ser sumamente claros. Y lo dijimos, el tema del narcotráfico va mucho más allá de los rostros que día con día se nos presentan. Como diría Osvaldo Zavala, los cárteles no existen. No quiere decir que no exista la violencia, no quiere decir que no existan estos grupos criminales, sino que no existen como nos los han querido describir a través de todos estos años, a través de todos estos años de falsas, de falsas narrativas. Son parte precisamente de una estrategia todavía más brutal. Es cierto, y con esto concluyo, hay diferentes niveles de crimen organizado en este momento. Está el gran nivel al que nos hemos referido ya a través de Estados Unidos como el gran cártel, pero también está ese nivel bajo en el cual sufre el mexicano y mexicana de a pie la violencia cotidiana, las extorsiones, los secuestros, los levantones, el hecho de que un narco vea y le guste tu novia o le guste tu novio y se vaya en contra tuya y te desaparezca por lo mismo, por diversión te ponga a pelear entre tus amigos. Ese narcotraficante, esa violencia, ese criminal existe y golpea directamente a a las clases de a pie. Y es ahí donde se tiene que combatir y llevar a cabo acciones mucho más contundentes para poder detener esa violencia. Porque le voy a decir algo, las acciones se están llevando a cabo. Y yo sé que muchos me van a apedrear, pero yo sí creo que tienes que atender las causas como se están haciendo por parte de López Obrador, pero es una política que lleva tiempo. Ese es el gran tema. Es una política que lleva tiempo, que no se iba a ver en este sexenio, que seguramente habrá avances si Claudia Sheinbaum continúa con lo mismo en el siguiente, pero esperemos realmente hasta el tercer sexenio, porque la violencia que se generó desde hace tantas décadas y está perfectamente compenetrada como un sistema político, un sistema económico, no se va a quitar en 5 años. Haya o no haya abrazos, haya o no haya balazos. Si les gustó el video, denme por supuesto por ahí el famoso like, el pulgar arriba, compártanlo, nos ayudan muchísimo compartiéndolo de verdad en sus redes sociales, recomendando el canal, suscríbanse al mismo y con base en sus posibilidades échenos un super chat. Además, por supuesto, la campanita para que estén pendientes de cuando subimos nuestro contenido, que les reitero, es 10:30, 10:45 de la mañana, está a las 8:30, 8:45 o 9:30, 9:45 estos últimos de la noche. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer y nos vemos el día de mañana.